Queridos amigos y hermanos, que Dios les bendiga. Como siempre es un placer, alegría, un momento hermoso que podemos estar juntos para compartir siempre la vigente palabra del Señor, cuyo tema general es la redención del hombre, y donde los autores bíblicos en un periodo más o menos de 1400 años, por más de 40 autores, escribieron una unidad temática tan exacta que muchos se sorprenden cómo el tema de la redención del hombre, los autores inspirados por el Espíritu Santo van dejando claridad y convergen en que la persona de Jesucristo es el Mesías prometido y el Cristo Redentor de todos los hombres que creen en Jesús y permanece junto a Él todos los días de su vida. Esperamos que usted sea uno de ellos, que sea una persona fiel, que sea una persona constante, que sea una persona que vive en integridad, y de esa manera podamos mantenernos en el camino de nuestra fe cristiana. El pasaje que hoy vamos a compartir está en 2 de Corintios capítulo 11, los versículos 21 al 33. Yo voy a leer solamente algunos de ellos por lo extenso del pasaje. Pero voy a partir por el versículo 21 que dice: para vergüenza mía lo digo, para eso fuimos demasiado débiles, pero lo que en otro tengo osadía, hablo con locura, también tengo osadía. Son hebreos, yo también. Son israelitas, yo también. Son descendientes de Abraham, también yo. Son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo, yo más, en trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligro de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he padecido 40 azotes menos uno, 3 veces he sido azotado con vara, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligro de ríos, peligro de ladrones, peligro de los de mi nación, peligro de los gentiles, peligro en la ciudad, peligro en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre, en sed y en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y sigue hablando el apóstol Pablo acerca de lo que fue su ministerio por el llamado del Señor. Hoy vamos a hablar de lo que es el servicio a Dios. El servicio a Dios. Las Sagradas Escrituras nos muestran que Dios ha llamado a personas, hombres o mujeres, para que lleven adelante este plan de redención a todos aquellos que aún no conocen a Dios, no conocen al Señor, no conocen las Escrituras, y que se han hecho intentos de diferentes maneras y esfuerzos para que quienes son creyentes y quienes tienen esta tarea o quienes tenemos la tarea de trabajar por el reino de Dios, este reino definitivo que habla el profeta Daniel allá en el capítulo 2 y que describen los autores neotestamentarios acerca de que Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Las Sagradas Escrituras hacen un llamado reiterado por parte de Juan el Bautista, el Señor Jesucristo y los apóstoles para decir que el hombre tiene que arrepentirse. El encuentro entre dos maestros, ahí en Juan capítulo 4, hablamos de el maestro Jesús, maestro celestial, y el maestro terrenal Nicodemo, hablan específicamente de esta tarea de que el Señor le dice a Nicodemo que tiene que nacer de nuevo para poder ver y para poder entrar en el reino de Dios. Los mensajes del Nuevo Testamento son eso, el llamado a que las personas se vuelvan al Señor y encuentren en Jesús la salvación de sus vidas. Es así como el Señor insiste en acercarse a la gente, en buscar a las personas para que ellos puedan oír el Evangelio, las buenas nuevas de salvación. Y es esa la tarea que hoy día nosotros tenemos. Y el apóstol Pablo habla acá acerca de lo que
fue realmente su ministerio. Aunque muchos en ocasiones y en forma reiterada, los judíos no querían que él fuera calificado o reconocido como un apóstol, como un maestro, como que alguien había tenido un encuentro con el Señor. Pero Pablo se esforzaba más, hacía más esfuerzos para poder llevar adelante la misión. Es así como que después los apóstoles reconocen, tanto Pedro como Juan y Jacobo, de que realmente este Saulo de Tarso, este perseguidor de la iglesia, ahora es una persona digna de confianza y al cual Dios le ha delegado una tarea para trabajar llevando el evangelio a los gentiles. Ahora, en este pasaje que nosotros acabamos de leer, hay tres elementos que uno tiene que considerar en el servicio al Señor. En primer lugar está el elemento humano. Pablo menciona acá que él es hebreo. No hay duda que el hebreo se refiere al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento o en la revelación primaria que tenemos en las Sagradas Escrituras. El hebreo como lengua, el hebreo como una identidad. Al mismo tiempo él dice que es israelita. Indudablemente que Jacob tuvo varios hijos y ese encuentro que él tuvo con el Señor, Dios le cambió el nombre y no se va a llamar más Jacob sino Israel. Y en este caso el apóstol Pablo viene a pertenecer a esa identidad. También dice que es descendiente de Abraham, va mucho más allá el apóstol Pablo para tomar la idea genealógica, su parentesco, de su filiación en relación a que él es realmente israelita, descendiente de Abraham y hebreo. Nosotros podríamos decir acá en nuestro contexto de que somos chilenos y que nadie puede cambiar esa idea, pero el hecho que hayamos nacido acá en nuestro contexto chileno no nos hace superiores a otros, no se hace una distinción de una estirpe especial de ministros, sino que cada uno tiene una identidad que Dios le ha hecho y en ese contexto tenemos que tener una tranquilidad de espíritu, de mente y de el servir a Dios y no entrar a compararnos, no entrar a decir, si yo hubiese nacido en otro país, creo que mi destino hubiera sido otro. Pero la verdad es que ese concepto no está en las Escrituras. El apóstol Pablo muchas veces se le negaba su identidad, pero él tenía claro quién era. La pregunta es, ¿nosotros tenemos claro quiénes somos? ¿O aún no sabemos de dónde venimos? Lo que sí tenemos claro es de que Dios nos creó, que somos peregrinos y el futuro de nuestra vida está en Cristo Jesús. Y si el Señor está con nosotros, no necesitamos ninguna otra cosa más. Entonces lo primero es el elemento humano. En segundo lugar está el elemento ministerial. Ahí el apóstol Pablo en el versículo 23 habla de trabajos abundantes. Hermanos amados, el ministerio es un trabajo, es un cargo honroso de parte del Dios Todopoderoso que Él ha llamado a trabajar. Esto es un trabajo espiritual, es un trabajo agotador, es un trabajo que exige competencias espirituales, donde es Dios quien habilita, es Dios quien llama, y en ese hecho nosotros tenemos que entender lo que es así. Ahora, eso no significa que no vayan a haber conflictos, tensiones, crisis, problemas, irregularidades. Y el apóstol Pablo habla acá de cárceles. El hecho de que el apóstol Pablo menciona que él fue preso por causa del Evangelio, y de ahí que los historiadores y los críticos creen que Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón, estas epístolas fueron escritas por el apóstol Pablo allá en la década de 60, cuando él estaba preso en Roma por llevar el Evangelio de Dios. Ninguno de nosotros acá en nuestro contexto ha sido, hermano, preso por causa de predicar el Evangelio. Pablo añade peligros de muerte. El hecho que él haya sido, por algunas personas, sentenciado a muerte. Y uno lee en el libro de los Hechos donde hubo un grupo de personas que se confabularon para destruir la vida del apóstol Pablo. Pero Pablo estaba siendo, hermano, protegido por Dios.
Y podemos decir con toda convicción de que el Señor es quien protege a quienes ha llamado. Y Él sabe el momento en que esta persona tendrá que partir hasta que haya cumplido la misión que Dios le ha puesto sobre sus hombros. Ahora, también menciona allí que fue azotado. El versículo dice 24, de los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. Si uno pudiera hacer un cálculo matemático, podría decir que más o menos recibió 199 azotes por predicar el Evangelio, por construir o plantear una doctrina que la recibió por revelación, totalmente distinta y amplificada y extendida a lo que sería la ley o los textos veterotestamentarios o del Antiguo Testamento o la revelación original, como nosotros podríamos decir. Entonces Pablo entendía bien que lo que él decía, en un sentido, hermanos, significaba que lo podían tomar preso, que lo podían golpear, que lo tenían sentenciado a muerte. No era fácil predicar el Evangelio en el siglo I, la década del 60. Más adelante fue hasta el siglo III, cuando el imperio Constantino dictó el edicto de tolerancia y ya no se persiguió más a los cristianos. Hay muchas investigaciones arqueológicas que se han descubierto las catacumbas donde los primeros cristianos tenían que andar escondidos bajo la tierra para adorar al Señor, para cantar al Señor, porque el imperio romano era intransigente, intolerante respecto de lo que realmente era la fe cristiana. Hoy día nos encontramos, hermanos, con la misma situación. Hay gente que es intolerante, que no cree ni quiere aceptar lo que las Sagradas Escrituras plantean, y que si uno dice lo que Dios dice en la Escritura, les molesta, les incomoda. Por ejemplo, Dios creó a un hombre y a una mujer. No creó un homosexual. Esas son conductas perversas que las Sagradas Escrituras rechazan. Y es cuando la gente se aleja de Dios, no reconoce a Dios, no le da gracia, no le honra, y el pecado viene a enseñorearse de ellos, y eso hace que estas personas, entre comillas, tengan una conducta desviada. Entonces la pregunta, el otro día conversábamos con unas personas y llegamos a la conclusión: ya los médicos no van a poder decir ahora cuando nace un bebé, decir es hombre o es mujer. Van a tener que silenciarse porque hay ideas, frases, exposiciones, conclusiones que no se puede decir la identidad de una persona. Mis queridos amigos, este mundo está manejado por Satanás. La Sagrada Escritura dice que el príncipe de este siglo ciega el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del Evangelio, y que el rey de este siglo es Satanás. Entonces tenemos que entender claro, el Señor Jesucristo dijo: el que no es conmigo, contra mí es, y el que no recoge, desparrama. Estas expresiones de sinónimos, estas frases sintéticas de la sabiduría de Jesús, son un llamado a identificarnos realmente y a decidirnos por quién estamos. ¿Seguimos al Señor o seguimos a la mentalidad de este siglo? Porque el hecho de que abrir la boca y compartir las Sagradas Escrituras, cuando algunos las exponen en ciertos auditorios o diferentes tipos de receptores y públicos, a algunos les incomoda, porque en el fondo ellos aman más las tinieblas que la luz. Cuando digo las tinieblas me refiero a ideas, planteamientos, filosofías humanistas desviadas que no están en armonía con la palabra de Dios. La palabra del Señor dice: la ley del Señor es perfecta. La ley del Señor es perfecta y que convierte el camino en sencillo. No hay duda, hermanos, que hoy día más que nunca necesitamos encontrar en la palabra del Señor lo que Dios quiere que hagamos. Entonces, el apóstol Pablo, en su elemento ministerial, fue perseguido, trabajó incansablemente, fue sentenciado a muerte, en peligros. Habla de ríos, de ladrones, habla en el mar, falsos hermanos, desvelo, hambre, sed, fatiga, desnudez, y en muchas ocasiones en falsos hermanos. Hoy día la palabra del Señor está exigiéndonos que entendamos bien quiénes somos realmente. El ser religioso no tiene que ver con seguir a Jesús. La Biblia no habla de un concepto de ser religioso, sino
tener una relación con el Señor. ¿De qué se trata esto? Se trata, hermanos, específicamente de decirle, Señor, yo te necesito. Tú eres el único Salvador del mundo, el único que murió en la cruz del Calvario y que resucitó al tercer día, y que la tumba está vacía, como la cruz está vacía, y hoy el Señor está a la diestra de Dios Padre y dijo que volvería otra vez, y Él lo va a hacer, porque Dios no es mentiroso como los hombres, sino que siempre es consecuente con lo que dice y hace. En tercer lugar, está, hermano, el elemento de la gloria, el elemento de la gloria, donde el apóstol Pablo se gloriaba, se alegraba, se sentía honrado, se sentía prestigioso. ¿Dónde, hermanos? Encontramos en el versículo 30 que dice ahí, dice, si es necesario gloriarme, me gloriaré en lo que es en mi debilidad. Nuestra debilidad, nuestra fragilidad, nuestra humanidad, nuestra falta de sabiduría, falta de prudencia, que no tenemos las competencias espirituales, todas no las tenemos. El único que las tiene todas es el Señor. El único que todo lo sabe, que todo lo conoce, es el Señor. El único que todo lo ve es el Espíritu Santo, quien trabaja con nuestra mente, trabaja con nuestro corazón. Y Él es el que nos persuade, Él es el que nos invita siempre a reconocer su palabra y encontrar la complacencia, el beneficio en su persona. Entonces, Pablo dice, cuando yo soy débil, entonces soy fuerte. Cuando yo reconozco que no sé, es cuando realmente sé. Cuando yo reconozco que no veo, es cuando realmente veo. Son expresiones que podrían ser contrarias, pero tienen una profundidad y un significado de que la presencia del Señor es la que acompañará a quien honra y quien sirve al Señor. Debemos estar siempre atentos que en cualquier momento nuestra vida el Señor la puede usar, y desde que Él nos ha llamado, nuestra vida puede estar expuesta a peligros, a conflictos, a situaciones difíciles, pero todo tiene que estar en armonía con lo que el Señor dice. No podemos cambiar el mensaje, no podemos aguar el mensaje. Es como el hombre que saca la leche de la vaca y después le echa agua para que quede diluido. No se puede hacer así, hermano. Lo que es incorrecto es incorrecto. Lo que es veraz es veraz. Lo que es recto es recto. Si Dios dice algo, debemos hacerlo, predicarlo, compartirlo. Posible que a algunos les incomode, les moleste, pero Dios quiere que cambiemos, porque Él sabe que lo único que pueda afectar positivamente, creativamente, constructivamente es la palabra del Señor. El poeta bíblico dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y Jesús dice, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. ¿Qué tipo de vida tiene usted? ¿Una vida existencial animal? ¿Una vida terrenal? ¿Una vida humanista? ¿Una vida existencialista? ¿Una vida pragmática? ¿Una vida de diversión en este mundo? Como creyentes, como hombres de fe, como mujeres de fe, como personas que somos parte del Señor. Y mi querido amigo, hoy día necesitamos acercarnos a Dios, leer la palabra del Señor y encontrar que el servicio a Dios significa un elemento humano, un elemento ministerial y también un elemento que a veces somos débiles, somos frágiles, pero cuando oramos al Señor, Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Que el Dios Todopoderoso te bendiga, y oramos ahora. En el nombre de Jesús, Padre, muchas gracias te damos por honrarnos y llamarnos al ministerio, aunque este ministerio implica a veces contradicciones, no por parte de ti, sino de los hombres que aman más las tinieblas que la luz. Pero tu palabra dice, Señor, que tú eres la luz que ilumina a todo hombre, y el que te sigue no debe andar en tinieblas. Muchas gracias por todo en el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones.